Hola, Bienvenido. desde historia hasta farándula, pasando por deportes, ciencia y geografía, Acompáñanos en este recorrido de información, conocimiento y cultura general. ¿cuándo se emitió por primera vez la serie televisiva Batman? El 12 de enero de 1966, por la cadena televisiva ABC en Estados Unidos. El fenomenal éxito de la serie desató la que se conoció como la Batmanía y creó un impacto en la cultura pop jamás visto antes. ¿Cuándo hizo Benito Juárez su entrada triunfal a la Ciudad de México? El 11 de enero de 1861, tras la victoria sobre los conservadores en la Guerra de Reforma, representando no solo una victoria militar, sino también un triunfo ideológico para el país, marcando un momento crucial en la historia del país. ¿Cuándo nació Jeff Bezos? El empresario, ingeniero y magnate estadounidense, fundador de Amazon, Jeffrey Preston Bezos, nació el 12 de enero de 1964, en Albuquerque, Nuevo México. ¿Existe una Biblia políglota? Sí, el 10 de enero de 1514, en España se publicó la primera edición multilingüe, conocida como la Biblia Complutense, por encargo del cardenal Cisneros, a la Universidad de Alcalá. Fue la primera Biblia políglota impresa, incluyendo textos en hebreo, griego, latín y arameo, además de diccionarios y gramáticas. ¿Cuándo se realizó la primera transacción en la red de la moneda digital Bitcoin? El 12 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto, su creador, envió 10 bitcoins al criptógrafo Hal Finney, uno de sus primeros colaboradores, marcando así el inicio de las transferencias entre pares. Con esta transacción, demostraron la viabilidad de transferir valor digital, P2P, de persona a persona, sin intermediarios. ¿Cuál fue el primer álbum de Britney Spears? Lanzado el 12 de enero de 1999 con el sello discográfico Jive Records, Baby One More Time fue el álbum que la catapultó a la fama mundial, consolidando su carrera como la princesa del pop con su mezcla de dance pop y teen pop. ¿Quién fue el primer español en recibir un premio Oscar? Fue el cineasta Luis Buñuel, el 10 de enero de 1973, otorgado a la mejor película extranjera por El discreto encanto de la burguesía. Buñuel no asistió a la ceremonia, mostrando una actitud indiferente. ¿Cuándo comenzó la construcción del Canal de Panamá? La primera fase comenzó con el estallido de la primera carga de dinamita para atravesar las montañas del Istmo de Panamá, el 10 de enero de 1880. Este proyecto fue iniciado por la empresa francesa Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panamá. ¿Es legal la clonación de seres humanos? No. La clonación reproductiva humana está ampliamente prohibida a nivel internacional por razones éticas, de seguridad y de dignidad humana. El 12 de enero de 1998, 19 países europeos firmaron el Protocolo del Consejo de Europa, primer texto jurídico internacional en esta materia. ¿Cuándo se subió a YouTube el video de la canción Despacito? El video musical oficial se lanzó en el canal de Luis Fonsi el 12 de enero de 2017. Fue el video con más reproducciones en la plataforma hasta el 2 de noviembre de 2020, cuando el video de Pink Funk para Baby Shark lo superó. Actualmente acumula 8.900 millones. ¿Dónde fue detenido Josu Urruticoechea, máximo dirigente de la banda terrorista ETA? Urricochea, también conocido como Josu Ternera, fue detenido en Francia el 11 de enero de 1989. Fue juzgado y condenado e ingresó en la prisión de Fresnes, cerca de París. Posteriormente fue extraditado a España.
¿Qué sabes de la Operación Gibraltar? Fue una operación militar lanzada por Pakistán en 1965 para infiltrarse en Cachemira y provocar una rebelión. El plan fracasó y derivó en la guerra indo-pakistaní. El Consejo de Seguridad de la ONU intervino logrando un cese de las hostilidades. El 10 de enero de 1966, India y Pakistán firmaron la Declaración de Tashkent, un acuerdo de paz que dio fin a la guerra. ¿El centro de detención de Guantánamo en Cuba sigue operativo? Sigue operativo, con muchos detenidos aún sin cargos ni libertad, a pesar de la condena, y llamados internacionales para su clausura. El 11 de enero de 2002 llegaron al centro los primeros prisioneros, y a lo largo de los años, otros cientos han pasado por la instalación. ¿Qué tan devastador fue el terremoto de Haití en 2010? Ocurrido el 12 de enero, el sismo de 7 grados en la escala de Richter, con epicentro a 15 kilómetros de su capital, Puerto Príncipe, y a 10 kilómetros de profundidad, es una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Fallecieron 316.000 personas, 350.000 heridas y más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. ¿Cuándo se suministró insulina por primera vez a un paciente? El 11 de enero de 1922, Leonard Thompson, un niño de 14 años con diabetes grave, fue el primer ser humano en recibirla. Se hizo en el Hospital General de Toronto, en Canadá, y aunque este primer tratamiento no fue completamente exitoso, la insulina mejorada por un grupo de investigación sí funcionó, salvando la vida del niño. ¿Dónde se realizó la primera lotería estatal de Europa Occidental? En Inglaterra, el 11 de enero de 1569, el Reino Unido se encontraba en una situación crítica, y para no presionar al pueblo con más impuestos, la reina Isabel I decidió recaudar fondos a través de sorteos de lotería. El dinero recaudado se usaría para fortalecer los puertos y defensas costeras de Inglaterra. ¿Dónde ocurrió la masacre de la Loma de San Juan o masacre de los 71? En Cuba, el 12 de enero de 1959. Tras el triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de ese año, Raúl Castro dirigió la ejecución de partidarios del derrocado Fulgencio Batista, miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, detenidos y acusados de crímenes de guerra y otros abusos. ¿Quién convirtió a la Meca como centro espiritual del Islam? El profeta Mahoma, pacíficamente y liderando un ejército de 10.000 seguidores, el 11 de enero de 630, tomó la ciudad casi sin resistencia, destruyó los ídolos paganos de la Kaaba, santuario sagrado, perdonó a sus habitantes y unificó a las tribus árabes bajo la fe monoteísta. ¿Cuándo se inauguró el primer sistema ferroviario subterráneo de transporte de pasajeros del mundo? La primera sección de El Metro de Londres, llamada Metropolitan Railway, se inauguró el 10 de enero de 1863. Ese día, 40.000 pasajeros utilizaron el novedoso medio de transporte. ¿Qué sabes del servicio militar obligatorio en España? La mili, llamada así coloquialmente, se estableció en la Gaceta de Madrid el 10 de enero de 1877. Todo hombre español, al cumplir los 20 años, debía prestar 4 años de servicio activo y estar 4 años en la reserva. Fue abolida en 2001. ¿La antecesora de Wikipedia? Así se conoce a Nupedia, una enciclopedia en línea que salió a la luz pública en Estados Unidos el 10 de enero de 2001. Los artículos eran escritos por expertos y registrados bajo licencia de contenido libre. No era públicamente editable y estaba diseñada para hacer que sus artículos fuesen de una calidad comparable a las de enciclopedias profesionales. Funcionó hasta septiembre de 2003. ¿De qué se trataba la política de pies secos, pies mojados en Estados Unidos?
fue una política migratoria para cubanos, implementada por Bill Clinton en 1995 para atender la crisis de los balseros de 1994, que permitía quedarse los que llegaban a tierra firme, pies secos, y devolvía a los interceptados en el mar, pies mojados. Fue derogada por Barack Obama el 12 de enero de 2017 como parte de un acuerdo migratorio negociado con el gobierno cubano para una migración más segura y ordenada. Su fin significó que ahora son tratados como otros migrantes, debiendo solicitar asilo político bajo las reglas generales. ¿Cuándo J.K. Rowling terminó de escribir el último libro de la serie Harry Potter? En el Hotel Balmoral, en Edimburgo, Escocia, el 11 de enero de 2007, la escritora terminó de escribir Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, con el que concluyó la saga original de 7 libros que comenzó en 1997 con La Piedra Filosofal. ¿Qué evento musical consolidó a Brasil en el circuito del rock mundial? El Festival de Música Rock in Rio, en Río de Janeiro, Brasil, concebido como un megafestival con un gran escenario y una producción innovadora. El primer concierto se realizó el 11 de enero de 1985. El evento contó con bandas legendarias como Queen, Iron Maiden, AC/DC y Rod Stewart, atrayendo a más de 1 millón de asistentes. ¿Las aventuras de Tintín las conoces? La historieta, protagonizada por un joven reportero, vio la luz un 10 de enero de 1929. Fue creada por el dibujante belga Georges Remy, conocido como Hergé. Se publicó por primera vez en el suplemento juvenil Le Petit Vingtième del periódico belga Le XXe Siècle, convirtiéndose en una de las sagas de cómics más famosas del mundo. ¿Turquía y Jordania firmaron un pacto de amistad? Sí, el 11 de enero de 1947, fortaleciendo sus lazos bilaterales en un periodo de reconfiguración geopolítica en Oriente Medio después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un paso inicial que reflejó el deseo de Turquía y Jordania de mantener relaciones cordiales. ¿Quién destituyó al gobierno del primer ministro Yuri Yehanurov en Ucrania? El Parlamento tomó la decisión debido a que se consideró desfavorable el acuerdo gasífero firmado con Rusia una semana antes, cuando Ucrania aceptó pagar casi el doble del precio que ya habían acordado anteriormente. La ex primera ministra Yulia Timoshenko denunció el acuerdo calificándolo de traición a los intereses nacionales. ¿En qué año la UNESCO otorgó el Premio de la Paz Félix Houphouët-Boigny de forma conjunta al rey Juan Carlos I de España y al expresidente estadounidense Jimmy Carter? Fue el 10 de enero de 1995, al rey Juan Carlos I por ser garante de la transición a la democracia en España y por su labor en la protección de minorías y la reconciliación. A Jimmy Carter por sus contribuciones a la paz y la democracia a nivel mundial. ¿Cuándo lanzó Led Zeppelin su álbum debut? Fue publicado el 12 de enero de 1969, bajo el nombre de Led Zeppelin. Fue grabado en apenas una semana en los estudios Olympic de Londres en octubre de 1968. El álbum tuvo un éxito inmenso en crítica y público, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que nevó en la Ciudad de México? El 11 de enero de 1967, producto de un frente frío y una gran masa de aire polar, al amanecer se registró una temperatura de -4 grados y la ciudad se cubrió de un manto de nieve de entre 5 y 8 centímetros de espesor. ¿Cuándo fue votado el transatlántico más grande del mundo, el Queen Mary II? El 12 de enero de 2004, zarpó en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos. Sigue siendo el transatlántico más grande jamás construido,
y el único que aún está en servicio. Cuéntame, ¿cuánto has aprendido hoy? Suscríbete y sigue conectado. No te pierdas los próximos videos con más información que te gustará saber. Y no olvides,